Hola, deportista. Seguro que en más de una ocasión has escuchado el término rol, que, pues viene a ser un poco como el papel que tú desempeñas en una función, en tu empresa, en tu equipo, en cualquier ámbito de la vida. Un rol, tómalo como un personaje, ¿vale? Y tiene mucho que ver con la palabra personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, en realidad es la máscara con la que estamos interpretando algo. El que dice que tiene este tipo de personalidad o este otro tipo de personalidad, en realidad se está poniendo límites, porque es algo que uno decide a lo largo de su vida. Pero este es otro tema que no corresponde tocar aquí. Hoy de lo que quiero hablarte es de dos roles con los que me encuentro muy a menudo entre los deportistas y que casualmente uno me lo encuentro entre los deportistas que van arriba, que están mejorando, y otro me lo encuentro entre los deportistas que al final acaban abandonando el deporte y que desde luego no consiguen sus metas. Si quieres saber cuáles son esos dos roles y por qué son tan distintos, pues ya sabes, quédate porque empezamos. Te doy la bienvenida al episodio 75 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que te hablo de cómo puedes mejorar tu rendimiento mental en el deporte, psicología y coaching deportivo. Aprende sobre ello para tener una mente entrenada más fuerte que te ayude a ser el deportista que quieres ser. Te habla Miguel Ángel Rodríguez y ya sabes que dirijo el proyecto Mindful Sport, entrenamiento mental para deportistas basado en mindfulness, inteligencia emocional y PNL. Pásate por www.mindfulsport.es, infórmate y de paso te descargas gratis la guía de inteligencia emocional para deportistas. Recíbela en tu correo totalmente gratis. Hoy, como te decía, vamos a hablar de dos formas muy diferentes y muy habituales de enfrentar el deporte, de afrontar lo que es una carrera deportiva. Porque, hay algo que es la realidad dentro de lo que es el deporte y hay algo que tenemos que asumir. Y es que el deporte es muy fastidioso y muy exigente en muchas ocasiones. Hay tantas circunstancias que se pueden dar que resultan molestas que, forma parte de la realidad. Y te estoy hablando, seguro que ya lo sabes, de derrotas, de rivales incómodos, incluso de compañeros incómodos que te hacen la vida imposible, de entrenadores que no te llegan a entender o que no saben sacar lo mejor de ti, de lesiones en el peor momento, por supuesto decisiones arbitrales totalmente injustas y que te perjudican, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Son muchísimas las circunstancias que se dan en torno al deporte y que lo hacen una actividad muy exigente física y mentalmente. Pero la realidad es que es esto. Esto es lo que es el deporte. Sucede que la realidad es la que es. No podemos cambiarla. Por mucho que nos gustase que las cosas fuesen bien, que no hubiese obstáculos, que no hubiese problemas, nos encontramos con que puntualmente o en ocasiones habitualmente, tenemos ese tipo de conflictos, ese tipo de situaciones y tenemos que saber cómo afrontarlas. Porque como te estoy diciendo, esto es lo que hay. Imagínate que no existiesen esos obstáculos. Imagínate por un momento que esos problemas que se dan, esas derrotas inesperadas, esos grandes fracasos, esos grandes dramas, no existiesen. Te voy a poner un ejemplo, seguro que lo vas a entender. Piensa en tu equipo favorito, tu equipo de fútbol, de baloncesto, el equipo en el que te consideras ser un hincha. Y si no lo hay, pues en tu selección nacional. Vale, piensa y ponte en ese papel tuyo de hincha, de aficionado. Ahora, imagínate que siempre ganase por goleada. Que llegase el próximo partido y ganase. Y el siguiente y volviera a ganar. Y una vez, y otra vez, y otra vez. Y siempre fuese así. Y todo fuese siempre perfecto. Y no hubiese ningún problema. Y cada vez que juega un partido sale victorioso. Etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría al final? Porque claro, esto nos haría mucha ilusión, el primer mes, el segundo, quizás la primera temporada, el primer mundial, el siguiente, pero cuando esto es así siempre, ¿qué ocurre? Pues efectivamente, que se acaba perdiendo el interés. Y si el deporte es una actividad tan grande y que tira tanto y que engancha tanto, tanto a los que practican como a los que están a su alrededor y disfrutan viéndolo, es porque te da ratos muy buenos, ratos para disfrutar muchísimo
y porque te da otros ratos, otros momentos realmente muy malos y muy exigentes. Y seguramente es una de las actividades que puedes hacer en la vida que más va a sacar de ti, que más emociones te va a provocar, tanto agradables como no agradables. Y esto lo sabes, incluso en el deporte, seguro que has experimentado tener reacciones que no tienes en ningún otro ámbito de tu vida, que no tienes ni cuando estás estudiando o cuando estás con amigos o trabajando o con tu pareja, reacciones totalmente inesperadas y que luego, cuando las analizas en frío, te das cuenta de que, bueno, de que no parecías tú quien estaba haciendo eso, ¿verdad? Y eso es algo muy grande del deporte, tener esa capacidad de generar todo ese torrente emocional y toda esa inestabilidad. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál debe ser el trabajo de un gran deportista? Encontrar la forma de mantenerse lo más estable posible. Al 100% es muy complicado, pero sí que puedes acercarte bastante a ese objetivo, a ese punto basal tuyo que te permita, bueno, pues encontrar el equilibrio. El equilibrio es la palabra para mí clave y un día dedicaré un programa, si te parece bien, a hablar sobre cómo conseguir ese equilibrio emocional. Pero bueno, aquí te estaba hablando y me he enrollado al final un poco más de lo que quería. Te estaba hablando sobre lo que es el deporte y sobre lo que nos provoca a nivel mental y a nivel interno. Y sobre esas circunstancias que se dan y que no podemos controlar y que precisamente por eso lo hacen tan grande y tan importante en la vida de tantas personas como puedes ser tú y por supuesto como soy yo. Ahora bien, ¿qué es lo que te quiero hablar hoy? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el tema del programa? Bueno, pues que tienes que saber que pase lo que pase, hagas lo que hagas, suceda lo que suceda, lo importante eres tú. Tú eres realmente el que puede afrontar todo esto de una manera o de otra. Porque la realidad es neutra, la realidad es como es. De hecho, seguro que hay muchas situaciones en las que te has dado cuenta de que tú ves las cosas de una forma y otra persona, incluso afín a ti, un amigo, un familiar, las ve de otra distintas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las cosas son como son y lo importante es cómo las veamos nosotros mismos. Y en este caso, en el caso de los problemas, de las adversidades, de los obstáculos con los que te puedas encontrar en el deporte, lo importante es el camino que elijas tú para ir hacia un lado o hacia otro. ¿Y cuáles son las dos caras que te quería hablar hoy? Porque son las que más me encuentro en el deporte. Bueno, la primera de las caras es la victimista y es la más cómoda. Ya te digo que es la más cómoda y a corto plazo es la más gratificante. El victimista, el deportista victimista, es el que está buscando siempre la explicación de lo que le sucede en lo que hacen los demás. Y, por supuesto, la solución también. El cambio tiene que venir desde fuera. Siempre está, pues diciendo lo que deben hacer sus compañeros, sus entrenadores, sus rivales. Siempre está achacando aquello que le sucede a lo que han hecho los demás. Y tiene pues varios hábitos muy habituales, por supuesto, porque si no, no serían hábitos, como es, por ejemplo, quejarse de lo que le sucede. Se queja de que sus compañeros no dan el nivel entrenando, se queja de que el entrenador le dice cosas que no son lógicas, o no le entiende, o que tácticamente no se explica bien. Es una persona que siente que le tienen manía, se siente perseguida, tanto por los árbitros, como por los rivales, como por supuesto por los compañeros y demás. Y es una persona, en definitiva, que vive en un pozo de incomprensión. Cuando te encuentras con una persona así, seguramente lo primero que sientes es cierta aversión, porque no es cómodo el hablar con alguien y que constantemente esté justificando lo que le pasa por lo que hacen o dicen los demás. Sin embargo, debes pensar que estas personas sufren, realmente sufren, lo pasan muy mal. Llega un momento en que toda esa, que te decía, ese bienestar a corto plazo, llega un momento en que se vuelve en contra de uno, porque no sirve de nada. El hecho de que tú creas que pierdes porque los árbitros te tienen manía y de que no rindes como un fenómeno porque el entrenador no te trata como deberías, bueno, pues te puede reconfortar a corto plazo. Pero sabes que a lo largo de tu carrera deportiva no te va a servir para nada. Entonces pregúntate si tú eres de estas personas, si tienes ese tipo
de actitud ante la adversidad, de quejarte, de sentir que son los demás los que te están perjudicando y, por supuesto, de buscar las soluciones en otros. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues escúchate cómo hablas, escúchate sobre lo que hablas. Si hablas en primera persona o si hablas sobre los demás. El cambio, la diferencia es brutal, ya te lo digo. Entonces, si de verdad quieres empezar a cambiar las cosas, tienes que asumir el otro camino, tienes que asumir el otro rol del que te hablaba, que es el de protagonista. Porque esta es la única realidad. Tú eres el protagonista de tu vida deportiva. Tú eres el protagonista de tu vida, en definitiva. La vida es como es y has elegido llevarla por el deporte. Y como estamos comentando a lo largo del programa, el deporte pues te da sinsabores y te pone obstáculos y hay barreras que tienes que romper. Ahora, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué es lo que quieres de verdad conseguir? Aquí, la persona que elige ese papel protagonista pues empieza a desarrollar algunas características, como por ejemplo la proactividad. Se convierte en una persona que busca soluciones ante los problemas. La resiliencia es una persona, la persona resiliente es una persona que no solamente no se viene abajo ante los obstáculos, ante las barreras, sino que resiste y lo que busca son, pues eso, la manera de salir de ahí. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede conseguir ir venciendo estos malos momentos, esos obstáculos, esas lesiones, esas injusticias, esas situaciones incómodas en un campo? ¿Cómo? Solamente a través del aprendizaje. A través del aprendizaje es como puedes empezar a enfocar tu carrera deportiva con cierta perspectiva y sintiéndote tú el responsable de cambiar las cosas. El protagonista, la persona que se siente protagonista de su carrera deportiva, asume la responsabilidad del cambio y una vez que empieza a centrarse en ese cambio y empieza a aprender de lo que está sucediendo, es cuando de verdad empieza, pues a tener esa evolución y a convertirse en un deportista mucho más grande. Recientemente, con un deportista con el que trabajo, al que llevo mentalmente, es un jugador de baloncesto que está dentro de su categoría en uno de los mejores clubes de España, pues ha sufrido la decisión de su entrenador, a todas luces injusta, no solamente para él, que es el protagonista, sino también para sus compañeros, para los familiares de sus compañeros, y para mí también, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Pero es una decisión que le ha llevado a salir del equipo en el que estaba. Él todavía es un deportista joven y tiene muchísima carrera y muchísimo futuro por delante. Imagínate cómo se ha sentido. Ahora, mi trabajo con él es hacerle entender que esto es el deporte, que tú te puedes encontrar con todo tipo de entrenadores que te expliquen las cosas y que te ayuden a sacar lo mejor de ti, o entrenadores que simplemente no coincidan con lo que tú estás haciendo y sin darte ninguna explicación te saquen del equipo. En este caso ya te digo que la decisión desde mi punto de vista es injusta, pero muy poco le ayudaría si lo dijera que, lo que tiene que hacer es quejarse, lo que tiene que hacer es sentir que le tienen manía, o etcétera, etcétera. No, el aprendizaje es la solución. El aprendizaje es lo que necesita hacer para afrontar lo que está viviendo de una manera distinta. ¿De acuerdo? Y yo desde aquí te animo a que tú hagas lo mismo y que lo lleves al sector o al factor que creas necesario. Ya te digo, tanto a nivel de entrenadores, como de compañeros, como de público, como cualquier tipo de situación que se da en el deporte, tienes que aprender a llevarla lo mejor posible y tienes que aprender a encontrar tus recursos personales que te ayuden a salir de ahí y a mejorar, porque ese tiene que ser tu objetivo. Al hilo de esto, me gustaría comentarte cuáles fueron los resultados de la encuesta que dejé cuando hablé en el último episodio, en el episodio 70, sobre cómo entrena Rafa Nadal su fortaleza mental. ¿Recuerdas que dejé una encuesta preguntando cuáles son para ti las claves de lo que Rafa Nadal piensa que es lo más importante a nivel mental? Te recuerdo, por refrescar un poco la memoria, que él decía que las 7 claves eran autocontrol, el ser educado, estar en estado de alerta, exigir al máximo al rival, centrarse en el aquí y el ahora, el respeto y la autoexigencia.
Pues sobre esto es sobre lo que habéis votado y habéis seleccionado en un principio era seleccionar la clave, pero ha habido un empate, con lo cual han salido 2 como ganadoras. Y habéis elegido que para vosotros las claves más importantes a la hora de tener una mentalidad fuerte, de todas estas que citaba Rafa Nadal, está centrarse en el aquí y en el ahora, y la autoexigencia y el esfuerzo. Para vosotros son las 2 más importantes. Y efectivamente, para alguien que quiere ser protagonista, es muy importante centrarse en lo que está sucediendo en ese momento. Ni proyectar lo que va a pasar en el futuro, porque nadie sabe, ni tampoco quedarse con lo que pasaba anteriormente. Recupero el ejemplo de mi deportista. No le sirve de nada el pensar que él siempre ha estado en la élite de este club y que ahora pues debería seguir siéndolo. No, tampoco le sirve de nada el pensar que si este año le han apartado de este equipo, no va a poder volver a estar en la élite. Para nada. Él puede seguir aspirando a ello. Debe seguir trabajando para volver a ello y ganarse el puesto de manera rotunda. Así debe ser. Por otro lado, un deportista que quiere ser protagonista de su carrera deportiva debe centrarse en la autoexigencia y en el esfuerzo, porque esas son las 2 herramientas que le van a ayudar a seguir mejorando. Son las 2 herramientas que te van a permitir el sentirte capacitado para ese aprendizaje y esa mejora. Siempre te insisto en lo mismo, lo importante eres tú. Tú eres lo importante en la carrera deportiva. Como deportista que eres, como persona que eres, debes poner todo de tu parte para salir adelante. Ahora bien, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Bueno, pues ya te digo, asume el protagonismo. Es la forma en la que te puedes sentir capacitado de cambiar aquello que no está bien. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te ayude a seguir mejorando y que, pues que aprendas nuevas formas de enfocar tu carrera deportiva. Si te ha gustado, ya sabes que puedes suscribirte al podcast y no perderte ningún episodio. También me ayudas muchísimo con tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y en Spotify. Precisamente en Spotify te voy a dejar la encuesta de la semana. Por un lado, te voy a hacer una pregunta muy complicada, en la que tienes que ser sincero. ¿Realmente cuál de estos 2 roles crees que sueles interpretar más a menudo? ¿El de víctima o el de protagonista? Sé sincero, no te engañes, ¿vale? No pasa nada porque reconozcas que estás interpretando el rol de víctima. Ahora, lo importante, la pregunta abierta que te dejo todas las semanas. ¿Cuáles crees que son los factores que convierten a un deportista en protagonista de su carrera deportiva? Y ahí sí que me puedes explicar lo que quieras. Y desde aquí te animo a que si de verdad te estás comportando en modo víctima, empieces a cambiar, empieces a darle una vuelta, porque te vas a sentir mucho mejor y los resultados van a ser también muchísimo mejor. Así que nada, ya sabes, nos escuchamos la próxima semana y como te digo siempre, todo tu potencial deportivo lo llevas dentro. Solo tienes que aprender a sacarlo. Que pases un muy feliz día.